Revelada 60 minutos de Hacia lo oculto, historias escalofriantes de terror embrujado en CDMX. La noche envolvía a la colonia con su manto oscuro, un velo que susurraba secretos inconfesables. Elena, con solo 28 años, se adentraba en su turno de enfermera nocturna, sin saber que la oscuridad no solo acechaba en su trabajo, sino también en su hogar. Mientras la mayoría de los vecinos dormían, unos pocos eran presa del terror que se cernía en un barrio donde las sombras parecían cobrar vida. Un susurro, un roce, algo extraño se movía sobre la azotea. Al principio, pensó que eran gatos, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Que había en esa oscuridad, un escálido silencio envolvió todo y, en ese instante, la ansiedad comenzó a hacer eco en su pecho. Dios, ¿qué será?, se preguntó con voz temblorosa. Recordó las advertencias de su madre sobre las criaturas que se alimentan del miedo. No quería pensar en eso. Pero era difícil. Atrapada en su mente, sintió que unos ojos invisibles la observaban. Tendía la mano hacia la puerta cuando un golpe sordo resonó en la azotea, haciendo que su corazón latiera frenéticamente. No podía estar sola en esto. Decidió tocar la puerta de don Manuel, su vecino anciano que parecía saber más de lo que dejaba entrever. Su voz temblorosa al abrir la puerta fue acompañada por su mirada intensa, como si supiera que la oscuridad la seguía. Elena, debes saber que este edificio esconde historias tristes, empezó, y su voz más parecía un murmullo. Le habló sobre los niños que desaparecían, sobre un culto oscuro que había tomado fuerza en el barrio. Al escuchar su relato, una sombra de terror se posó sobre el corazón de Elena. Los siguientes días, la tensión creció. Las luces empezaron a parpadear, y las sombras que bailaban en las paredes situaciones se volvieron más inquietantes. Su hija, solo una niña pequeña, comenzó a hablar de un amigo invisible que vivía en el rincón oscuro de su cuarto. Mamá, juega con él, decía su voz risueña, y Elena sentía que un hilo de frío le atravesaba el alma. Las risas de su hija resonaban entre los ecos de la angustia. No había risas en esos juegos, había un presagio escalofriante. Una madrugada, un grito desgarrador desgarró el silencio. Elena saltó de la cama, asomándose por la ventana. Su corazón se detuvo al ver una figura oscura que corría, llevando un saco en la mano. No, por Dios. ¿Qué fue eso? Se sentó tensa, aferrada a un cuchillo de cocina, con la imagen de su hija atormentando sus pensamientos. ¿Por qué tenía que estar tan vulnerable en un lugar donde la oscuridad parecía cobrar vidas? Elena sentía que se desbordaba en miedo, y esa misma noche, mientras el murmullo de lo desconocido crecía, don Manuel apareció de nuevo, su rostro demacrado por el pánico. Elena, debemos irnos, el culto está más cerca de lo que crees. Sus palabras llenaron la habitación de una desesperación palpable, y Elena se sintió atrapada entre un destino oscuro y la amenaza que pululaba en las calles. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el barrio se sumía en un silencio tenso y pesado, las sombras parecían más amenazantes que nunca. La atmósfera estaba cargada de desesperanza y peligro inminente. Las miradas de sus vecinos, que antes parecían solidarias, ahora desprendían una calidez inquietante. ¿A quién podían confiarse en una noche tan oscura como esa? La figura que acechaba desde la azotea se hacía más real, y la tormenta de gritos a lo lejos resonaba como un presagio de la calamidad. En la espiral de terror, Elena se enfrentaba a su peor temor. ¿Podría salvar a su hija antes de que la sombra se la quitara de sus brazos? La noche de revelaciones no hacía más que comenzar. Elena no pudo cerrar los ojos esa noche. Cada crujido del edificio enviaba corrientes heladas por su espalda como si le recordaran que el peligro estaba al acecho. Las puertas del armario parecían susurrar su nombre, y las sombras del pasillo danzaban con movimientos inquietantes, como si se burlaran de su creciente paranoia.
Se aferró al cuchillo con más fuerza, como si eso la protegiera de la oscuridad que la rodeaba. La respiración de su hija, suave y rítmica, era su único consuelo. No puedo permitir que algo le pase, pensó, sin poder evitar que su mente divagara hacia lo que podría acechar tanto en el pasillo como en la azotea. Fue entonces cuando un golpe resonó en el techo. Era un sonido sordo, pero penetrante, que le heló el corazón. Era lo que había estado temiendo. La sombra estaba ahí, observándola, los recuerdos de don Manuel la invadieron. El culto, ellos adoran algo que viene de la oscuridad, resonaba en su mente. Tenía que actuar, pero ¿cómo podía hacerlo sin arriesgar la vida de su pequeña? Miró a su hija, aún perdida en sueños, ajena a la tormenta de terror que la rodeaba, decidida, se levantó despacio y se acercó a la ventana. La luna brillaba débilmente, y su luz, filtrándose a través de las ventanas sucias, apenas iluminaba la habitación. Nuevamente, un golpe seco resonó, ahora más cerca. «Sálvame», un eco desquiciado pareció escapar de su garganta, pero la voz no era la suya. Se giró sobresaltada al darse cuenta de que había un espejo al otro lado de la habitación. En el reflejo, vio su propia imagen, pero también algo más. Una figura oscura, flaca y de ojos brillantes, apareció detrás de ella. Su corazón latía frenéticamente mientras la miraba fijamente, casi sonriendo. El terror la paralizó. ¿Era un demonio? ¿Una creación de su mente? Reaccionó de un golpe. Corrió hacia su hija, la sacudió suavemente. «Despierta, amor, hay que irnos», susurró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La niña abrió los ojos, confusa, y miró brevemente hacia el espejo. «Mamá, ¿él está aquí?», preguntó con voz tenue. Elena sintió que el mundo se le venía encima. ¿Quién era él? Antes de que pudiera responder, la puerta del cuarto estalló abierta y don Manuel apareció, con el rostro pálido y tembloroso. «El culto ya está aquí. Debemos salir ahora», gritó. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, las luces comenzaron a parpadear de manera frenética. La figura en el espejo sonrió más ampliamente, y un grito agudo rompió el aire. Elena no podía perder más tiempo. Agarró la mano de su hija y siguió a don Manuel hacia el pasillo, donde las luces estaban completamente apagadas. Un eco de risas locas resonó en el aire, como si el propio edificio se riera de su desesperación. Mientras corrían, Elena sintió el frío intenso que emanaba de las sombras. Escuchó pasos tras ellos, más rápidos, más cercanos. «No podemos mirar atrás», le dijo a su hija, aunque sentía que la tentación de girarse hacia la oscuridad era abrumadora. Sabía que algo o alguien estaba tras ellos, y no podría soportar la idea de perder a su única razón de vivir. Un abrupto susurro helado la hizo detenerse. «¿Dónde vas, Elena?», dijo una voz profunda, casi familiar. «¿No quieres reunirte con tu amiga?». El miedo la invadió, y mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, la risa crecía, transformándose en un coro de voces conocidas que llamaban a su niña. Tenía que decidir. Seguir corriendo o enfrentar lo que acechaba en la penumbra. A medida que se preparaba para tomar la decisión, se dio cuenta de que aquella noche, quizás sus peores temores estaban a punto de hacerse realidad. Pero lo que no sabía era que la oscuridad traía consigo una revelación escalofriante que cambiaría todo. El grupo en la azotea no era lo único aterrador de la noche, alguien más había estado jugando con ellas. Alguien que podría haber estado más cerca de lo que quería aceptar. ¿Podría salir con vida de esa situación? Elena estrechó la mano de su hija con fuerza, sintiendo el pulso acelerado en sus pequeñas muñecas. «Sigue mi paso», murmuró con una voz apenas audible. La oscuridad era densa, un manto que parecía tragarse cada resquicio de luz. Don Manuel las guiaba, un corredor de incertidumbre, mientras el eco de las risas resuena a su alrededor como un canto macabro. El frío era más intenso en esa parte del pasillo y, aunque Elena intentaba mantener la calma, un escalofrío recorrió su espalda. «¿Dónde demonios estamos?», pensó mientras avanzaban titubeantes. Un golpe nuevo se escuchó desde el techo, acompañado de un crujido que parecía desplazar las paredes.
Sin embargo, al observar el rostro temeroso de su hija, supo que no podía dejarse vencer por el pánico. De repente, un resplandor tenue apareció en la distancia. Una puerta entreabierta emanaba luz, un faro en la tormenta oscura. Don Manuel se detuvo y se volvió hacia ellas, su rostro algo más aliviado. «Por allí, rápido», gritó, señalando con un gesto frenético. Pero justo cuando comenzaron a dirigirse hacia la luz, un grito desgarrador perforó el aire. Era la voz de un hombre, que parecía venir de la azotea. Elena se congeló en su lugar. «¿Escuchaste eso?», preguntó, horrorizada. La niña sintió, su mirada era de puro terror. «Mamá, me da miedo», murmuró. «No te preocupes, estamos juntas», le respondió, intentando tranquilizarla, pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella misma. Sabía que algo profundamente malvado se cernía sobre ellas. Con un nuevo aire de determinación, se dirigió hacia la luz. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, como si le invitaran a cruzar el umbral hacia algo desconocido. Al entrar, el espacio era pequeño y polvoriento, lleno de antiguos muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas esperando ser despertados. Pero no había tiempo para explorar. Un resplandor provenía de una computadora en el rincón. La pantalla mostraba imágenes distorsionadas de personas en momentos de terror. Elena sintió como su estómago se revolvía. «Esto no puede ser real», exclamó, acercándose a la pantalla. En ese instante, una serie de risas apagadas surgieron a sus espaldas. Se giró y vio a una figura que estaba ahí, tan cerca que podía oír su respiración. Era un hombre de piel pálida, con ojos oscuros y profundos que reflejaban un vacío absoluto. «¿Buscando respuestas, Elena?», susurró, y su voz sonó como un eco distante. «El culto ha estado esperando, y tú eres la clave». Una oleada de náusea la invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura extendió la mano hacia su hija. «No te acerques a ella», gritó, empujando a la niña protectora detrás de su cuerpo. En ese instante, la luz de la computadora comenzó a parpadear, proyectando sombras en las paredes. «¿Por qué la buscan?», preguntó, sintiendo que cada palabra era una lucha. «Porque ella tiene lo que necesitamos», respondió el hombre, con una sonrisa que no era en absoluto reconfortante. «Y tú debes elegir. Unirte a nosotros o perderla para siempre». Elena sintió que el aire se le escapaba, la desesperación la invadió y en un momento de irracionalidad, desenfundó el cuchillo que había llevado consigo. «Aleja tus manos de ella», gritó, pero ella sabía que el tiempo se le acababa. Las risas comenzaron a alzarse de nuevo, el eco cobraba forma, y su peor temor se hizo más real que nunca. No entendía el significado de esas palabras, pero estaba a punto de descubrirlo, y con ese descubrimiento vendría la verdad que dejaría huellas imborrables en sus almas. Mientras el pánico burbujeaba por dentro, Elena se dio cuenta de que, tal vez, había algo o alguien más que observaba desde la oscuridad, aguardando el momento de revelarse. Podría enfrentarse a lo que realmente significaba unirse y, sobre todo, el precio que debía pagar. El instante se congeló. La figura pálida sonrió con una mueca grotesca, mientras la luz de la computadora titilaba, reflejando sombras danzantes en las paredes. Elena sostuvo el cuchillo con manos temblorosas, cada fibra de su ser implorando por una solución. «No los dejaré llevarse a mi hija», gritó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía, pero el hombre no flaqueó. «La decisión no es tuya, querida», dijo, acercándose un paso más, como si el aire entre ellos estuviera cargado de electricidad. «Siempre ha habido una elegida. Y en esta noche, ella es la elegida». Las risas parecían multiplicarse, burlándose de ella, creando un eco ensordecedor que invadía sus pensamientos. «Cállate», le respondió Elena, intentando mantener la calma en medio de la locura. Se giró hacia su hija, que estaba atrapada entre el miedo y la confusión, sus ojos grandes reflejando todo el terror que la atmósfera había cultivado. «Nos iremos de aquí. Te lo prometo», le dijo con la voz ahogada. La pequeña asintió, aunque su rostro mostraba una vulnerabilidad desgarradora. La figura del hombre avanzó, cada paso resonando como un tambor en el silencio de horror. «Está condenada»,
Mi dulce Elena, murmuró el hombre, alzando su mano hacia la niña como si quisiera acariciarla. Ella pertenece a nosotros, como lo hicieron los anteriores, y tú lo sabes. Elena cerró los ojos, tratando de bloquear el eco de sus palabras. Recordó las historias susurradas sobre ese lugar, sobre rituales que se repetían en noches como esta. Cuerpos olvidados, almas perdidas. Ella había escuchado tantas cosas, pero nada la preparó para esto. Las sombras siguientes comenzaron a cobrar vida, figuras que emergían de la oscuridad. Rostros de personas, distorsionados y llenos de desesperación, parecían implorar ayuda y al mismo tiempo celebrar el horror. Elena sintió que la locura la rodeaba. No. No, esto no es real. Gritó, su voz resonando como un eco de su propio rechazo. Los murmullos se alzaban, retumbando en su mente, haciéndola dudar, haciéndola querer huir. Pero no podía dejar atrás a su hija. La figura pálida hizo un gesto con sus manos, y las risas se acallaron de repente. Un silencio pesado llenó el ambiente, como si la habitación estuviera conteniendo la respiración. El tiempo se agota. Puedes intentar luchar, pero el sacrificio es el único camino. Elena apretó los dientes, su corazón palpitando con furia. Nunca. No voy a dejar que te la lleves, exclamó, su voz firme pero su cuerpo temblando. Justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia el hombre, la pantalla de la computadora comenzó a emitir un ruido ensordecedor, imágenes girando en espiral. Eran rostros, nada más que rostros, todos clamando, suplicando, todos daban a entender que estaban atrapados en esa pesadilla. ¿Qué has hecho?, preguntó el hombre, su rostro desenfocado entre la luz pulsante. De repente, Elena comprendió. Eran las almas, recolectadas, regresadas a la fuente, quizás para ser usadas de nuevo. Un grito desgarrador llenó el aire. No era de la computadora, era un grito humano, y Elena se dio cuenta de que venía de su hija. Aterrorizada, se dio vuelta para ver cómo una sombra oscura se abalanzaba sobre la pequeña. Con una desesperación nueva, lanzó el cuchillo hacia la figura pálida, que se zambulló hacia un lado, evitando el impacto. No lo permitiré, gritó, lanzándose hacia su hija, pero el tiempo se estiraba, haciendo cada movimiento una lucha. Las sombras se retorcían alrededor, ansiosas por tomar lo que deseaban. En ese instante, Elena comprendió que no solo se trataba de ella y su hija, había algo más grande, algo que se alimentaba del terror. Y se dio cuenta de que la elección no era solo unirse o perder a su hija, era lidiar con la oscuridad que acechaba en lo más profundo de su ser. Sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies, la realidad comenzó a desvanecerse y una voz susurró: es hora de luchar. Elena ya no sabía si estaba en la lucha por su vida o por el alma de su pequeña, pero en ese preciso momento, el verdadero enemigo se reveló. Justo cuando creía que todo estaba perdido, el eco de la risa resonó como un tambor, horrendo y burlón. ¿Qué tipo de madre eres, Elena? ¿Te atreverías a perderla?, chasqueó la voz. ¿Era posible que este instante detonara el verdadero horror que desatarían esos rituales? Elena se lanzó al frente, los músculos de su cuerpo gritaban por el esfuerzo y la adrenalina pulsaba en sus venas. Enfrentarse a la sombra que amenazaba a su hija era un acto desesperado, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Las risas se desvanecieron, dejando tras de sí un silencio que retumbaba como un tambor en su mente. La figura del hombre se desvaneció entre las sombras, pero no antes de que sus ojos ardieran con un brillo ominoso. Las elegidas no escapan, dijo, su voz ahora un eco que parecía provenir del más allá. Elena sintió que el frío atravesaba su pecho. La desesperación la envolvía como un manto pesado, una capa de terror que parecía apretar su garganta. «Corre, hija», gritó, y el impulso de protección la llenó de valor. La pequeña, con una mezcla de confusión y terror, asintió, pero el suelo tembló justo cuando el hombre se abalanzó nuevamente hacia ellas, y Elena sintió que todo se salía de control. Tan pronto como la sombra se acercó, un viento helado la atravesó. Un torbellino de angustia envolvía el espacio, llevándose consigo los gritos, las figuras distorsionadas que observaban desde las esquinas sombrías.
Las luces de la computadora pulsan violentamente, formando un destello que le permitió ver el rostro de su hija, retorcido por el miedo. No puedo dejarte, murmuró Elena, en un lamento casi enloquecedor. La imagen de la niña atrapada entre la oscuridad y la figura grotesca se grabó a fuego en su mente. Se arrojó hacia el rayo de luz que emitía la computadora, esperando que, de alguna manera, eso pudiera ser la salvación. Al tocar la superficie helada, sintió que una corriente la atravesaba, como si las almas de los que habían sido sacrificados vinieran a ella, susurros llenos de angustia y desespero. Cada uno de esos alaridos parecía pedir ayuda, y eso rasgaba su corazón. Las sombras comenzaron a encerrar la habitación, apretando más y más, como si quisieran devorar lo que quedaba de luz. No. Gritó, punto de nueva energía, girándose hacia el hombre que se acercaba. No permitiré que la hagas parte de esto. En su mente, vislumbró un recuerdo, su abuela, encendiendo una vela en un altar, recitando oraciones antiguas, protegiendo lo que amaba. Aprendió que la fe, la unión entre ellos, podía desafiar al horror. Con un gesto inesperado, levantó la mano hacia la pantalla de la computadora, alzando su voz en un canto que había olvidado. Una oración al viento, a las almas, a lo que estuviera ahí. Saltó la distancia que la separaba de su hija, colocando su mano sobre su cabeza, haciendo una barrera invisible. La atmósfera se cargó de energía, y de repente, los rostros de las almas comenzaron a alcanzar la luz que emanaba de Elena. Un brillo intenso comenzó a llenar la habitación, haciendo titubear al hombre que avanzaba lentamente, como si la luz encendiera un temor palpable en su corazón. Justo cuando parecía que un enfrentamiento definitivo se avecinaba, las sombras chirriaron y retrocedieron. La figura pálida se detuvo, su rostro distorsionado por un odio imperecedero. ¿Qué crees que estás haciendo? Esto no ha terminado, siseó, su voz cargada de ira y desesperación. Elena sintió que la luz crecía. Con un grito de fuerza, empujó su voluntad hacia adelante, intentando arrastrar entre sombras y lamentos el espíritu de su hija. La luz se intensificó, envolviéndolas en un resplandor que atravesaba la oscuridad. Mientras las sombras comenzaron a despejarse, se formó una apertura, un pasaje que parecía llevar a la libertad. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó su hija con lágrimas corriendo por su rostro, un rostro de pura fe y confianza. El paso se hacía más fuerte, llamando a Elena, pero entonces la figura del hombre rugió: «No abandonen la oscuridad, nunca se acaba». Y en ese instante, la proyección de horror colapsó. «Vamos», gritó Elena mientras tomaba la mano de su hija, sintiendo la energía renovada fluir entre ellas. Pero cuando estaban a punto de cruzar el umbral, un grito envolvía todo. Algo más profundo y oscuro se estaba manifestando, palpando su alma, y justo antes de que la luz se consumiera, un reflejo de lo que pudo haber sido el final se tornó en una sombra absoluta. «La elección no se ha hecho, Elena. Siempre hay un precio que pagar». Elena se detuvo, sintiendo que un nuevo terror acechaba en el horizonte. ¿Era realmente libre, o había despertado lo inimaginable? Una sensación de escalofrío la recorrió, y supo que esto no había terminado. El tiempo se detuvo una vez más y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría enfrentar el verdadero sacrificio antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad eterna? Elena sintió que el aire se tornaba espeso, como si una niebla oscura se filtrara lentamente al interior. La luz que antes parecía una salida se había desvanecido, dejando solo el eco del grito que resonaba en sus oídos. Los ojos de su hija buscaban desesperadamente respuestas en el rostro de su madre, mientras la sombra del hombre avanzaba, su figura distorsionándose entre la penumbra. «Estamos en peligro», susurró Elena, incapaz de desviar su mirada del horror que se acercaba. El hombre parecía más enfurecido, cada paso que daba provocaba pequeños temblores en el suelo, reverberando como un tambor de guerra. Entonces, sin previo aviso, una de las luces titiló y se apagó por completo, dejándolas en una oscuridad abrumadora. «Confía en mí», dijo Elena, su voz era un hilo de determinación pese al miedo latente. Intentó buscar entre sus recuerdos el canto, la oración que había aprendido de su abuela.
Pero cada vez que intentaba acordarse, un susurro resentido se colaba en su mente, como una serpiente deslizándose, la sombra creció en la oscuridad, y el frío aumentó, formando un vórtice que la envolvía. No puedo, murmuró su hija, las palabras apenas salían de sus labios temblorosos. El terror llenaba la habitación, apoderándose de cada rincón. Sigue adelante, gritó Elena, sintiendo que su corazón latía más rápido. Pero la figura oscura ya estaba demasiado cerca. La oscuridad siempre reclama lo que es suyo, y hoy es tu momento, niña, dijo el hombre, sus ojos centelleantes aún ardiendo con promesas de sufrimiento. Elena respiró hondo, su mente girando. Se dio cuenta de que no podía permitirse dudar. En un instante de claridad, recordó lo que la luz había representado, era la protección, la conexión, la esperanza. Era hora de encender esa chispa nuevamente, con un grito desgarrador, alzó su mano. Por las almas perdidas, por las que han sido olvidadas, yo estoy aquí. Las palabras brotaron de ella con una fuerza inesperada, resonando con un eco arrasador. El oscuro fervor que la rodeaba pareció tambalearse por un momento, los ojos del hombre se agrandaron, su rostro transformándose en una mueca de puro odio. Eres una necia, no sabes lo que invocas, vociferó, mientras la sombra en su cuerpo se alzaba como una ola voraz. Pero Elena no retrocedería, no podía desistir. Antes de que pudiera continuar, sintió que algo la sujetaba del tobillo. Su rostro se tornó blanco al ver que la sombra de su hija había comenzado a moverse, como si estuviera siendo arrastrada hacia el abismo. «Mamá, ayúdame», gritó la pequeña, su voz desgarradora atravesando el velo oscuro como un cuchillo. Elena luchó contra el temor. En su pecho, ardía la llama de la protección. Se agachó y tomó la mano de su hija, entrelazando sus dedos, infundiéndole la fuerza que le quedaba. «No, no te dejaré ir», dijo, gritando lo más fuerte posible. Con un movimiento repentino, giró y enfrentó a la sombra. «No las llevarás a la oscuridad». Las palabras se convirtieron en una onda de energía, como un rayo atravesando la noche. El suelo tembló y una explosión de luz se desató entre ellas, como un sol naciendo en el horizonte. Las sombras comenzaron a vislumbrar sus rostros, retorciéndose de dolor, mientras eran empujadas lejos, pero el hombre se mantenía firme, como una tormenta que no cede. «Nunca escaparás de esto». La oscuridad siempre espera. Su voz penetró en el alma de Elena, sembrando dudas aterradoras. La luz se dispersó en un destello momentáneo, pero antes de que pudiera manifestar la total libertad, Elena escuchó un murmullo que emergía de las sombras. «El precio que debes pagar», resonó en su mente, una advertencia helada que le heló el corazón. Sintiéndose atrapada entre el dilema de salvar a su hija y enfrentarse a lo desconocido, Elena se detuvo, sintiendo la presión de una decisión histórica. La oscuridad se retorcía, lo que había sido un momento de claridad ahora se tornaba en un antídoto amargo. «Elena», gritó la voz de su hija a su lado, y ella comprendió que su libertad estaba unida a la de su pequeña. Pero hasta dónde estaría dispuesta a llegar para protegerla, un escalofrío recorrió su espalda mientras la sombra comenzaba a cerrarse nuevamente. Este no era solo un desafío, era una lucha entre la luz y una oscuridad que se negaba a cesar. La elección estaba frente a ella, y el tiempo se desvanecía junto a las sombras. ¿El sacrificio sería la única salida de este laberinto de terror? ¿Podría encontrar la respuesta antes de que el oscuro susurro consumiera todo? Elena sintió el suelo debajo de sus pies temblar con fuerza, el sonido de la oscuridad palpitante resonando como un latido lejano y ominoso. El aire cortante se llenó de murmullos que parecían provenir de las profundidades del alma misma, un eco de lamentos y advertencias. Mientras la sombra se alzaba como un monstruo devorador, el rostro de su hija se tornaba en una máscara de terror absoluto. «Mamá, ¿qué hacemos?». La voz de la pequeña temblaba, entremezclada con la angustia que llenaba la escena. Sus ojos reflejaban la penumbra, unos orbes de inocencia atrapados en un mar de sufrimiento. «Debo ser fuerte», pensó Elena, pero las palabras se desvanecían en su mente como el humo, incapaces de formar un hechizo que pudiera contrarrestar la inminente amenaza. ¿Qué sacrificio se requeriría para escapar de este horror?
El deseo de luchar chocaba con la creciente desesperación, el hombre se mantuvo erguido, su sonrisa grotesca cada vez más visible en la oscuridad. Las promesas de salvación siempre vienen con un precio, hermosa madre. ¿Estás dispuesta a pagarlo? ¿O tu amor no es suficiente? Su voz, un susurro en el viento, llenaba la habitación de una risa helada, cada nota cargando con desdén. Elena sintió que un hielo recorriera su espalda. La verdad de sus palabras se hizo evidente, debía actuar. Las sombras danzaban y se abalanzaban sobre ellas, una tormenta de oscuridad que se agitaba. Se acordó de las leyendas que su abuela le contaba de cómo el amor era más fuerte que la muerte, más brillante que la oscuridad. Por favor, escúchame, gritó, intentando apoderarse de la energía hostil que la envolvía. No te llevaré lejos, niña. Lucharemos juntas. La luz de su corazón intentaba abrirse paso a través del denso velo, pero las sombras la absorbían, reclamando su poder. A medida que el hombre se acercaba, el frío se intensificó, envolviendo a la pequeña como una serpiente. Tú no entiendes nada. El precio es tu alma. La oscuridad no sabe de luz, solo de envidia y sufrimiento. Un eco retumbante resonó en su voz, provocando que la habitación se estremeciera. Elena se sintió desmoronarse, un vacío aterrador llenando su ser. Su mente estalló en imágenes de su vida, cada recuerdo de risas con su hija, cada abrazo y cada palabra reconfortante. No puedo dejar que esto termine así, pensó, con el terror recorriendo su cuerpo. Entonces recordó el pequeño rincón del hogar donde siempre se sentían seguras, donde un manto de luz parecía rechazar la sombra a su viejo altar. Su corazón le indicó que ese era el camino. La esperanza no estaba en el combate, sino en la conexión. Tenía que llegar allí. Por las almas perdidas, que su luz nos guíe, gritó, su voz resonando con un nuevo fervor. La luz comenzó a crearse, un destello en la oscuridad atrayendo las sombras hacia su esencia. Las palabras de protección emergieron de su interior como un manantial, fluyendo con fuerza. Mientras esto ocurría, la figura del hombre pareció tambalear, atrapada entre la luz que se alzaba y la oscuridad que lo alimentaba. No puedes parar la inevitable caída, aulló, pero su furia se desvanecía. Elena miró a su hija, sus ojos brillando con la luz que brotaba cada vez más cerca. Pero en ese instante de esperanza, la habitación giró, las paredes comenzaron a cerrarse como un laberinto impenetrable. El miedo la asedió nuevamente, un susurro inquietante que provenía de la esquina de su mente. Elena, ¿qué estás dispuesta a perder? El sacrificio estará afuera, resonó de nuevo, llenando su ser de una escalofriante duda. El rostro de su hija se desvaneció brevemente, y fue reemplazado por la imagen de tantas pérdidas. ¿Qué estaba dispuesta a entregar para salvarla? Mientras el tiempo avanzaba y la oscuridad parecía cobrar fuerza, se dio cuenta de que no podía aferrarse a la esperanza del todo sin ofrecer algo a cambio. El vórtice de sombra se intensificó, susurraos ahora en un coro siniestro. ¿Pero qué podría ser esa entrega? En el momento de mayor tensión, una idea recorrió su mente como un rayo fugaz, y el pánico la invadió. Había una pieza que no había considerado, un sacrificio que podría cambiar todo. ¿Qué harás, querida madre?, preguntó la sombra, el rostro del hombre bujío de un cruel interés. Elena dejó caer su guardia y tomó una respiración profunda, preparada para entrar en el terreno peligroso donde prácticamente cada opción parecía condenada. El destino de su hija estaba en juego, y en esa decisión se encontraban todos los horrores del universo. La pregunta flotó en el aire, ominosa y punzante, ¿estás lista para pagar el verdadero precio? Algo oscuro esperaba, observándolas desde las sombras, y en ese momento, la luz se desvaneció por completo. La elección ya no era solo suya. Elena sintió que el aliento se le cortaba, un terror intenso apoderándose de su ser. La habitación, que antes parecía un refugio, ahora se había convertido en un laberinto del horror. Las sombras olfateaban, acechantes, como alimañas ansiosas por devorar lo que quedaba de su humanidad. No había más tiempo, cada segundo se sentía como un grito que se perdía en el viento. El hombre, ahora envuelto en una neblina oscura, se mantenía ante ella, su sonrisa dentada creciendo cada vez más, como si disfrutara de su angustia. El verdadero precio, querida hada de la luz, es mucho más que lo que imaginas, susurró, como un eco rasgado que reverberaba en la sala vacía.
Su mirada oscura buscaba quebrar la voluntad de Elena, y ella, aunque sentía el pánico invadiendo su ser, sabía que no podía rendirse. Cutidad, tú no sabes lo que es ser madre, le contestó con firmeza, apretando la mano de su hija. Haré lo que sea necesario para protegerla. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué sería capaz de entregar? Su propia vida. Las sombras comenzaron a girar en torno a ellas, creando un torbellino de oscuridad y desesperanza. Un estremecimiento recorrió el aire, y Elena sintió que las paredes parecían cerrarse. Había una opción, una salida, pero era peligrosa. La idea de sacrificar algo de su propia esencia la aterrorizaba, pero ya no había vuelta atrás. ¿Estás dispuesta a ofrecer tu luz a cambio de la vida de tu hija? Sin luz, tu vida se convertiría en un susurro apagado, pero su vida brillaría con fuerza. El precio mayúsculo por un amor eterno, dijo el hombre, como si cantara una balada lacerante. Su voz era seductora, un canto a lo prohibido que hacía eco en la mente de Elena, llevando consigo chispas de tentación. Elena, consumida por la desesperación, recordó a su madre y los sacrificios que había hecho por ella. La oscuridad no podrá llevarme, no mientras esté viva, dijo en un susurro, enfocándose en el amor que sentía por su hija, una llama que se negaba a extinguirse, pero el hombre avanzó, sus manos envueltas en sombras como garras, listas para atrapar. Este juego no terminará hasta que tú elijas, tu luz o su vida. No hay otra opción, retó, mientras se lanzaba hacia ellas. La habitación gritó, como si el propio entorno defendiera a sus huéspedes. Elena, con su corazón latiendo con fuerza, despertó un poder oculto dentro de ella, una llama de fe y amor que comenzó a brillar. No soy una sombra, soy su madre. Gritó, y con cada palabra, la luz creció, iluminando la habitación en 1000 colores resplandecientes. Las sombras se estremecieron, retrocediendo ante su luz, pero el hombre no se rindió. Todavía no comprendes, el sacrificio siempre tiene un costo, dijo, su tono sarcástico retumbando. De repente, los rostros de aquellos que había amado y perdido aparecieron en las sombras que lo rodeaban, su padre, su hermano. Eran figuras tambaleantes, sus miradas llenas de dolor. ¿Vas a dejarlo sufrir por ella? Elena se sintió abrumada. La luz que había creado empezó a debilitarse ante la presión emocional que sentía. Pero sabía que tenía que luchar, que los recuerdos no definirían su elección. Se aferró a la esencia de lo que era, de lo que representaba como madre. Solo hay un precio que voy a pagar. Mi vida, pero nunca la luz que guiará a mi hija, proclamó, y al pronunciarlo, la luz estalló más allá de cualquier límite conocido. Las sombras aullaron, abrumadas. Pero lo que creció en su interior no era solo luz, sino esperanza, una fuerza ancestral que la unía con todas las madres. Con un chispazo de valiente determinación, se lanzó a las sombras, dispuesta a desafiar el destino. El silencio se volvió un grito ensordecedor, y de repente todo se oscureció. Aunque la luz aún danzaba en su mente, la verdadera batalla comenzaba ahora. Te atreverás a enfrentarte a lo que temes, resonó en sus oídos, la voz del hombre ahora distante. En un último esfuerzo, Elena apretó la mano de su hija con fuerza, tratando de mantenerla cerca, pero las sombras susurraron sibilinas, prometiendo que nunca podrían escapar. Algo caótico se cosía en el aire, y la habitación comenzó a desmoronarse. ¿Qué dejas atrás, madre? Porque, esta es la verdad que nunca quisiste ver. La pregunta resonó en su mente, y el eco se volvió amenazador, recordándole que cada decisión tenía repercusiones. Elena quedó atrapada en un abismo de desesperación y determinación. De repente, un destello brillante se hizo visible en la oscuridad, y hacia él se dirigieron. ¿Pero sería ese el camino hacia la salvación o los llevaría a lo más profundo de sus miedos? Antes de cruzar el umbral de luz, sintió una escalofriante verdad palpitar en su pecho. Todo estaba por cambiar, y la historia que habían vivido no era más que el preludio de un final aterrador. La luz estaba justo al alcance, pero las sombras se reagrupaban, preparando su ataque final. El desafío ha comenzado, Elena, pero, ¿serás capaz de enfrentar lo que está escondido en la oscuridad de tu propia alma? Mientras Elena avanzaba hacia el destello, sintió que la luz vibraba con una fuerza sobrenatural. A cada paso, las sombras se agolpaban tras ella, un manto de desesperación que parecía vivir y moverse.
Una pálida brisa le acarició el rostro, y por un instante, le dio la sensación de que todo iba a estar bien. Pero el eco de las palabras del hombre la seguía, un recordatorio constante de que la oscuridad nunca se rendiría tan fácilmente. Que incluso sabes de sacrificio, silbó una sombra cercana, un susurro cargado de burlas. Tus recuerdos son simples, cenizas de lo que fuiste. Cada sílaba era un látigo en su corazón, un recordatorio de sus fracasos y miedos. Se detuvo por un momento, sintiendo que la luz en su interior comenzaba a ceder, titilando como una vela luchando contra el viento, aún así, no podía rendirse. Se dio la vuelta, enfrentando a las sombras que la rodeaban. No me voy a dejar llevar por vosotros, gritó con furia, arrojando sus manos hacia adelante como si pudiera ahuyentarlas. Pero su luz comenzó a menguar, el brillo de su amor y determinación enfrentándose a la inminente oscuridad. Los rostros que había visto antes se agruparon en su mente, cada uno recordándole su última conversación, sus sueños no cumplidos. El corazón de una madre es un camino complicado, resonaba la voz de su madre, dulcemente. Tienes que luchar por lo que amas, aunque a veces el precio sea demasiado alto. Elena apretó los ojos, buscando el camino que había de ser iluminado. De repente, la imagen de su hija se apoderó de sus pensamientos, tan pura y llena de luz. Esa chispa de esperanza la empujó a seguir, pero las sombras tomaron forma, transformándose en figuras conocidas. Ante ella apareció la representación distorsionada de su padre, su rostro torcido en una mueca de dolor. ¿Vas a dejar que todo esto sea en vano?, le preguntó, su voz retumbando en el aire. Sintió una punzada de culpa, ¿realmente había fallado a su familia? No, se repitió en su mente, no voy a dejar que me controle el miedo. Con una súbita resolución, extendió sus manos nuevamente, y esta vez, en lugar de intentar luchar contra las sombras, se dejó llevar por su esencia materna, una conexión profunda que jamás había sentido. Esto es lo que soy, dijo, y la luz brilló intensamente, deslumbrando la siniestra oscuridad. El pasillo del miedo que la rodeaba comenzó a desvanecerse, como neblina ante la luz del sol. El horrendo ahogo que la envolvía intentó consumir su espíritu, pero su amor por su hija la mantenía firme. Sin embargo, el hombre emergió de las sombras, su sonrisa dentada aún más amplia, y exclamó, «Esto no es el final, Elena. Esto es solo el principio de un horror inimaginable». La habitación tembló con sus palabras, y una voz detrás de ella, que parecía venir de la oscuridad misma, susurró, «El camino hacia la luz está lleno de tragedias. ¿Estás lista para saber lo que realmente has perdido?». De repente, la conexión que había sentido se dispersó, dejándola sola en la oscuridad. La sala se convirtió en un túnel y, en la distancia, vislumbró rostros de quienes había amado, perdidos en el tiempo. «¿Qué ha pasado con ellos?», gritó, desesperada, una fría risa resonó en el aire. «El precio de la luz siempre es la verdad», susurró aquel hombre enigmático. Entonces, una puerta se abrió ante ella, un portal lleno de luz, y una opresiva sombra se cernió tras su espalda. «¿Te atreverás a cruzar? Porque lo que hay al otro lado podría devorarte, o liberarte», dijo, mientras la luz titilaba y las sombras se agitaban, listas para arrastrarla de nuevo al abismo. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y, en ese instante, comprendió que cualquier decisión que tomara no solo tenía repercusiones para ella, sino para todos aquellos que había dejado atrás. ¿Serás capaz de soportar la verdad, Elena? Porque aquí, el horror nunca acaba, solo se transforma. Elena se quedó paralizada frente a la puerta entreabierta, el brillo de la luz contrastaba con las sombras oscuras que aún tensaban el aire a su alrededor. ¿Qué hay en el otro lado?, preguntó, su voz un susurro entre el eco de la desesperación. Las risas, que una vez resonaron como un canto macabro, ahora eran un murmullo distante, casi inaudible, pero aún estaban ahí, acechantes. La figura del hombre parecía disfrutar de su incertidumbre. «La verdad, querida madre. Lo que has perdido. Estás lista para enfrentarla», dijo, mientras sus ojos centelleaban con un brillo siniestro. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero el miedo no era suficiente para detenerla. Recordó a su hija, su risa, la luz que traía a su vida. ¿Podía realmente perderla? Con determinación, se giró hacia su hija.
¿Confías en mí? Le preguntó, y vio sus ojos llenos de fe, un reflejo de su amor inquebrantable. Sí, mamá. Siempre, respondió la pequeña, y esas dos palabras encendieron una chispa dentro de Elena. Agarrando la mano de su hija, dio un paso hacia la puerta. La luz trató de abrazarlas, prometiendo esperanza, aunque las sombras se resistían. Pero este era su momento. Ella no iba a rendirse ante la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, cruzaron el umbral juntas, la luz las envolvió, y al instante todo cambió. El horror se desvaneció, como un mal sueño. Elena se encontró en un lugar diferente, un pasillo iluminado que parecía estar lleno de recuerdos y susurros de amor. Las imágenes de los que había perdido se cristalizaron ante ella. Vio a su padre, su hermano, y otros seres queridos, sonriendo, apoyados en un espacio luminoso, en paz. Elena. La voz de su padre resonó suavemente. Siempre hemos estado contigo. Este es el abrazo de la verdad. Has enfrentado grandes temores y el amor siempre ha sido tu luz. Elena sintió un alivio inmenso. Las palabras de su padre llenaron su ser, y ese fue el primer paso para liberarse del dolor que la había mantenido prisionera. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo la fuerza de sus seres queridos a su alrededor. Debes aceptar lo que has perdido, le dijeron al unísono. Y liberar tu luz para que nunca más tengas que enfrentar la sombra sola. Mientras escuchaba, comprendió que el verdadero sacrificio no era de su luz, sino de su dolor. Esa parte de ella que había estado anclada en el miedo, que le decía que debía cargar con todo el peso sobre sus hombros. Era hora de dejarlo ir. Tomó una respiración profunda y, en un acto de liberación, dejó que el dolor fluyera de su cuerpo. Cada lágrima, cada susurro de tristeza, se desvaneció en un destello luminoso que la rodeaba, y su luz brilló con una intensidad que nunca había imaginado. La sombra, que había estado acechando, comenzó a desvanecerse, atrapada por la propia luz de Elena. El hombre, que antes parecía omnipotente, enfrentó su propio reflejo de terror. No puede ser, gritó, mientras la oscuridad que lo envolvía se desmoronaba. La sombra nunca había sido más poderosa que el amor y la conexión de una madre hacia su hija. Este es el final, dijo Elena, sintiendo que su voz resonaba por el pasillo, fuerte y clara. No temeré más. Y con un último susurro, la luz estalló, empujando al hombre hacia la penumbra eterna, donde las sombras nunca volverían a tomar forma. La habitación cambió, envolviéndolas en una paz que no habían conocido. El brillo se ablandó, pero la presencia de sus seres queridos siempre estaba ahí. Gracias, murmuró Elena, sintiendo la calidez de su amor abrazándola. Su hija se aferró a su mano, y juntas dieron el paso a un nuevo comienzo. Salieron de la habitación de la luz, libres de la oscuridad que una vez había amenazado sus vidas. A su alrededor, el mundo se presentaba en colores vibrantes, y Elena se sintió renovada. Era un nuevo día, y aunque la sombra había querido llevarse todo, ella había descubierto que el amor siempre lo iluminaba todo. Ahora, mirando hacia adelante, Elena sabía que el verdadero sacrificio era enfrentar la verdad del pasado y abrazar el futuro. La oscuridad no podría separarlas. La promesa de un nuevo amanecer les esperaba, y así, mientras reconocían el viaje que habían recorrido juntas, Elena y su hija iniciaron su camino hacia una nueva vida, donde nunca más permitirían que el miedo dictara su destino. Esto era el verdadero final. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que tanto amamos. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo enfrentaron la oscuridad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.